Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos dando seguimiento al tema del comercio informal, dinámicas en la ciudad desde la vida cotidiana. Ya abordamos la sesión pasada, la cápsula pasada, abordamos cómo poder entenderlo, ¿no? De cómo poder introducirnos a este universo. Y pues la primera pregunta detona, ¿no? Propiamente cómo ver el comercio informal, como un problema, como una alternativa. Diríamos que en nuestro país la economía informal se ha manifestado desde tiempos remotos. Ya Orlando nos platicaba, ¿no? Cómo realmente tiene un antecedente mesoamericano, prehispánico, pues, previo a la presencia aquí pues de los españoles que llegaron con otra concepción de lo que tenía que ser el comercio. Había un cierto orden, una cierta manera de presentar los espacios de vivir, los espacios de intercambio comercial muy relevante que se configuró en lo que hoy conocemos como el tianguis, ¿no? Entonces, durante el control ejercido por la corona española, muchas de estas actividades se continuaron haciendo al margen un tanto de la economía virreinal, ¿no? Entonces las comunidades, los pueblos, las zonas aledañas a las ciudades mestizas o las ciudades criollas, pues tenían una actividad económica, una actividad comercial de intercambio muy intensa, y de pronto hoy en nuestros días, eh, pues muchas de estas prácticas, pues las seguimos viendo, ¿no? Mucha gente que en algún momento migró a la Ciudad de México, de pronto ahora los taquitos estilo Michoacán, los tamales oaxaqueños, el mole poblano o ciertas comidas del interior de la República, en una ciudad como la Ciudad de México, pues prácticamente tenemos acceso a muchas de ellas. Entonces, ¿esto es un problema o es una solución? ¿Cómo lo caracterizarían ustedes? ¿Quién dice yo? Ok, bueno, la pregunta es, bueno, se me hace bastante interesante y yo diría que el comercio ambulante no es un problema, es la respuesta a una serie de problemas sociales que se vienen enfrentando en el país. O sea, el comercio ambulante lo vamos a relacionar directamente con tres ejes. Uno es la deficiencia del orden legal. O sea, vamos a tener comercio ambulante o comercio irregular porque legalmente hay un vacío que te permite entrar en esta situación. Si tuviéramos un marco legal muy rígido, entonces sería muy complicado. Si existieran medidas que evitaran el comercio en la vía pública o en esta situación, pues técnicamente no podría o no existiría como pasa en algunos otros países. Pero en el caso de América Latina, como obedece es una respuesta multifactorial y vamos a tener diferentes gamas, entonces ese vacío es aprovechado para que si no hay algo que contradiga, tú vas a tomar el espacio público y por algún momento lo vas a utilizar como lugar de trabajo. Entonces, ese sería un eje. El segundo tiene que ver con un mercado laboral deficiente. Tenemos un rezago laboral que se va acrecentando durante décadas, ¿no? O sea, el rezago no se ha logrado liberar. Necesitamos generar 1 millón de empleos al año debido a los jóvenes que empiezan a ingresar, pero ese no se obtiene. O sea, no hay trabajo en nuestro país y esto genera que tengamos que buscar algunas posibilidades para ir sobreviviendo o buscando alternativas dentro de estos procesos de integración. Entonces, tenemos un mercado que no es que es bastante deficiente. Los jóvenes que logran conseguir trabajo se enfrentan en salarios muy bajos. Entonces, en el 2018 en el caso de arquitectura, se decía que había un trabajo por cada 16 egresados. Entonces, había 16 alumnos que estaban egresando de las universidades públicas y privadas, pero si querías trabajar aquí en la Ciudad de México,
pues estabas compitiendo con 16 más. Ahora, esta parte donde tenemos poco trabajo y eh, muchos posibles empleados, lo que hacen es ir bajando los salarios. Entonces, nuestros alumnos se van a enfrentar con salarios de 6,000, 8,000 pesos mensuales, que en realidad es muy bajo. Esto debido a las condiciones que se presentan. Entonces, muchos prefieren o recurren al mercado, al ambulantaje o buscar alguna otra alternativa con la venta o el freelance, quedarse como al margen dentro de la carrera para poder seguir trabajando. Entonces, esta situación, creo que eso sería bastante importante, cómo la respuesta nos va dando en función a esta situación y obviamente el último tiene que ver con la distribución de la riqueza. Entonces, la población de bajos recursos no puede acceder a un trabajo laboral, digamos, más estable. Si nos vamos a los datos de INEGI, pues en promedio la población tiene estudios de secundaria trunca, ¿no? Si lo tomáramos a nivel nacional, si solamente midiéramos la Ciudad de México, estaríamos hablando de que la mayoría de la población tiene prepa trunca. Entonces, en función al nivel de estudios, pues ellos no podrían acceder a un empleo bien remunerado. Entonces, pues la alternativa siempre va a ser el comercio, un poco lo que nos comentaba en la cápsula pasada Shay. Entonces, el comercio se vuelve como la alternativa, la capacidad que tenemos nosotros de estar vendiendo, de generar ya sea la venta de un producto o la venta de un servicio. Entonces, en esta situación se va generando las respuestas y eso ha permitido que millones de familias se hayan mantenido durante mucho tiempo y se sigan manteniendo en función a esta situación. Entonces, yo sí creo que el comercio nos ha servido en el caso de nuestro país y en muchos países de América Latina como una forma de paliar problemas sociales mucho más grandes. Bien, sí, creo y coincido, ¿no? Con lo que dice el doctor Orlando, ¿no? Pero hay un factor que también no se nos debe de olvidar cuando hablamos de comercio informal y popular. Está permitido, ¿no? O sea, ha funcionado, desde que hay una regulación, ha funcionado también como parte de lo político, ¿no? Si en estos antecedentes históricos, por ejemplo, ¿no? Cuando el PRI empieza en los 30 y demás, algo que hace es capturar a los que en ese momento eran un comercio informal muy apenas empezaba, pero los afilia al PRI, ¿no? Y les dice, bueno, vas a ser parte del PRI y de alguna forma los convierte en votantes, ¿no? Entonces, está permitido, lo vemos en el centro histórico. ¿Por qué de repente todos los comerciantes y protestan y demás y se instalan? Y de repente se calman, porque está negociado, ¿no? Entonces, es una alternativa permitida, que si está permitida es porque está dando respuesta a algo y que tendría que entonces regularse, ¿no? Yo hablaba en la cápsula pasada, cuando hablamos de comercio informal, pues el comerciante informal dice, bueno, no tengo un seguro, todo tiene que salir de aquí, pero hablamos de cifras millonarias, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en calles principales. Me tocó entrevistar a varios en el centro histórico y me decían, bueno, yo por día tengo que dar, por derecho de piso, van desde 30 pesos, el que paga menos, hasta 2,000 pesos, ¿no? Si salen esos 2,000 pesos para pagar diario, es porque sale una cantidad que genera para invertir en mercancías, en que le pagas al líder de los comerciantes. O sea, es toda una red que si no estuviera permitida, pues no podría funcionar, ¿no? Entonces, es un discurso doble cuando se nos dice, no, el comercio informal y el ambulantaje es lo peor, ¿no? Cuando el gobierno lo tiene permitido y lo tiene negociado. Incluso ahorita en situación de pandemia, pues dicen, ¿no? Hay veces que los granaderos están ahí parados y demás, ¿no? Y de repente oyes los chiflidos y todo se levanta y todo se quita, porque saben que tienen que hacer como una especie de este juego de nos van a llevar y sí y no, ¿no? Particularmente, también una vez, por ejemplo, me tocó acompañar a una señora que le habían quitado sus cosas y esto, pero era indígena, entonces no hablaba, yo me ofrecí a ayudarla y demás. A la bodega que fuimos, pues había desde botes de elote hasta ya los que vendían ropa y demás, ¿no? Entonces dices, bueno, si hay estas bodegas es porque algo hay atrás, ¿no? Entonces creo que parte de lo que
se ha puesto como problema, pues es una legalidad, una ilegalidad legal que funciona así, ¿no? Invariablemente. La líder de los comerciantes, por ejemplo, de hace mucho tiempo, se me fue ahorita el nombre, pero cuando falleció a mí me sorprendió ver que fue anunciado la muerte en el obituario del New York Times, por ejemplo, ¿no? Entonces dices, bueno, si fue anunciado ahí es porque pues el dinero y el poder que manejaba era muy alto. Y la respuesta es ahí, ¿no? Entonces, desde las personas que sacan un puestecito en la banqueta, por ejemplo, que es muy menor, hasta ya alguien que se vuelve líder y que lucra con estas necesidades, a alguien que, como bien lo decía Orlando, ¿no? Se vuelve parte de la vida y que a veces sí cuando, pues sí te deprime decir, el señor de la barbacoa gana más que yo, y entonces lo piensas de repente y dices, a lo mejor la alternativa es esa, pero también yo lo he visto más en las áreas de diseño, que ya hay bazares, por ejemplo, de diseño especializados, ¿no? Que se juntan los de arquitectura con los de industrial, con los de diseño como tal, y dicen, vamos a proponer un bazar alternativo nada más 2 días a la semana y vamos a vender, porque no hay opciones. O sea, si entras a una empresa que no te va a dejar hacer lo que tú quieres en diseño y demás, pues te avientas esta parte de freelance, ¿no? O también mucho comercio informal, yo creo que tendremos que apuntar también al espacio virtual. El espacio virtual que se está manejando donde puedes vender de todo y es una ventana para vender tus productos que si tú fabricas, que si tú diseñas, pues tienes ahí un mercado que a lo mejor no lo tienes tan amplio, no tienes la opción de poner una galería y exhibir, ¿no? Pero este comercio informal te da el chance de exhibir lo que haces, lo que creas, lo que diseñas. Entonces, sí es una respuesta, pero yo sí abogo por esta parte que muchas veces se olvida, está permitida, ¿no? O sea, a pesar de que las cifras digan que es ilegal y demás, ese dinero entra, ¿no? Y se ve sobre todo en las campañas. O sea, yo hago todas mis actividades en el centro histórico al vivir aquí y cuando pues me echo la platicada con la señora que me corta el pelo, con la que me arregla las cejas, ¿no? Y la de las cejas, por ejemplo, me decía una vez, no nos van a dejar poner 15 días, pero ya en 20 días ya estamos aquí, ¿no? Ya negociamos, o sea, es una negociación, ¿no? Y se tiene que ver así, no lo debemos de ver como, ay, sí es cierto, el gobierno está limpiando y la gente está, no es así, está permitido, está incluso, hay regulaciones dentro de lo irregular y yo lo que creo es que pues ya está muy regulado, ya no, sin embargo, se siguen dando casos más, ¿no? O sea, se incrementa, por ejemplo, ahorita los derechos de piso que no solo le cobra el gobierno, sino el narco, cantidades que ya a veces quiebran igual o que piden más. En el centro histórico, sobre todo, por ejemplo, la entrada de los colombianos, ¿no? De estos colombianos que negocian y que prestan dinero y que entonces extorsionan. Entonces el comerciante ambulante ya se queda como de, aparte de pagarle al gobierno, al líder, ahora hasta otros que no conocían, ¿no? Y se vuelve otra red. Entonces, sí es todo una alternativa con muchos problemas, creo yo. Fíjense entonces, plantearíamos dos cosas como para cerrar esta cápsula y también empezar a visualizar de qué vamos a ver en la siguiente cápsula, ¿no? De entrada, hacer una diferenciación entre el ambulantaje. O sea, el comercio ambulante es aquel, ¿no? Que yo vería que es el que no tiene un lugar fijo, ¿no? Y que además hay una cierta condición de comercio informal que, digamos, no entran dentro de los esquemas, como bien se dice, está eh, gestándose frente a esta adversidad que gran parte de nuestra población pues no tiene acceso a poder profesionalizarse a partir de una carrera profesional o incluso esta cuestión de estigmatizar, ¿no? En muchos barrios el mecánico del barrio se vuelve un oficio que permite que otros jóvenes o muchachos puedan llegar a formarse como mecánicos y entonces se da situación de informalidad. Y un tanto hablar de cómo se ha cuestionado, cómo se ha estigmatizado estas prácticas que finalmente detonan una economía muy local, ¿no? Entonces, tratar o al estigmatizarla estamos como negando una posibilidad que está emanando de los propios habitantes y que está siendo prácticamente la solución.
Mucha gente vive de esto, de vender tal o cual cosa, ya sea de manera ambulante, ya sea de casa en casa, a veces con un localito en un mercado o afuera de la casa, y aparentemente no pagan impuestos, aparentemente están en la informalidad, están fuera del comercio formal, pero están generando una economía más dinámica a nivel de barrio. Entonces, pues con esto podríamos, que vamos a abordar, cómo se vive entonces, ¿no? Ya sea en sus diferentes manifestaciones, cómo se vive el comercio ambulante, la economía informal. Eh, de entrada, pues gracias por su presencia, pongan sus dudas, sus inquietudes que generan estas reflexiones y nos vemos la siguiente cápsula.